Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos yendo hacia el Betacneset para hacer la tefilá de la mañana de este día 7 de Shvat, 5783. Formalmente para el mundo es el 30 de enero de 2023, pero para nosotros es algo muy especial. Hace 3335 años sucedió lo que vamos a leer ahora en la Torah, Beshalach. Y fue cuando el faraón envió al pueblo de Israel, después de recibir bastante castigo. Pero está dicho que ese castigo no fue solamente para hacerlo sufrir, porque él decidió, por su libre albedrío, mantener al pueblo de Israel esclavizado, no dejarlo salir. Sabía que había algo ahí que no tenía que soltar. Pero nuestra tarea era rescatar las chispas de divinidad, cumplir la tarea que Dios nos dio. Entonces Moshe Rabbeinu nos ayudó a salir. Kadosh Baruj Hu nos rescató y dijo: este es el momento en que hay que salir y hacer la tarea que yo les pedí. Y acá en el Beit HaKnesset, como les decía, vamos a leer la Torá que cuenta lo que pasó en aquel tiempo. Beshalach, el faraón envió. ¿Qué quiere decir Shalach? Que él, como rey, como persona que manejaba la naturaleza en este mundo, dejó salir al pueblo, pero en realidad está todo manejado por Hashem. 3335 años se van a cumplir exactamente este 25 de Nisan. Falta poquito más de 2 meses. Vamos a festejar Pesaj, donde vamos a cumplir con la mitzvah de Shinantan Levaneja, de contarle a nuestros hijos lo que pasó en aquella época. Pero son muchos años, 3335 veces que la Tierra giró alrededor del Sol, o el Sol giró alrededor de la Tierra, pero eso es nada más que una forma de contar el tiempo. Nosotros contamos el tiempo por la Luna, a través de los meses, y también por el Sol, que nos muestra cuáles son los años. Y entre esos 3335 años que pasaron, el pueblo de Israel pasó muchas cosas. Pero la idea es que cuando nosotros nos conectamos con el motivo por el cual salió el pueblo de Israel de Egipto, por qué fue creado el pueblo, por qué estuvo ahí, por qué Dios creó el mundo, entonces podemos conectar el tiempo en un segundo, una conexión cuántica. Como dice la ciencia demostró que el tiempo no es constante. El tiempo no es una sucesión de instantes fijos, sino que depende del movimiento. Y por eso Kadosh Baruj Hu nos movió mucho a nosotros, para que todo esa vida, esa alma, que para el alma es un instante, para el cuerpo que está fijo en este mundo, son 3335 años. Pero, ¿cómo conectamos eso? Ese es el mensaje del 10 de Shvat, el día del fallecimiento del Rebbe anterior, el día de la elevación del Rebbe Menachem Mendel de Lubavitch al liderazgo del movimiento de Chabad, y con él al liderazgo de la tarea del pueblo de Israel y de todas las naciones del mundo de traer la redención al mundo. Esa explicación está en el Mamar Bati Legani, que escribió el Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, para el fallecimiento de su abuela, de su madre, y que al final fue leído el día de su fallecimiento. Y comienza diciendo: Bati Legani, vine a mi jardín. Y explica cosas muy profundas, pero la idea es que nosotros sepamos para qué Dios creó, para qué estuvimos en Egipto y salimos, para qué recibimos la Torah. Allí en la Torah está escrito: y van a hacer un santuario
y yo moraré dentro de ellos, dentro del corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. Todos estos años que pasaron, construimos un santuario para Hashem, hicimos de este mundo una dirá betachtonim, una morada para Dios en este mundo, para revelar para nosotros y para todos los pueblos que todo lo que existe es Él, que todo lo que Dios creó, lo creó para su honor, para su diversión. Por eso, en el Midrash, Rabá está escrito, con respecto a este verso de Shlomo HaMelech, Hati Legani, vine a mi jardín, a Jotikalá, vine a mi jardín, mi hermana, mi prometida, el canto que Dios le escribe al pueblo de Israel. Dice el Midrash Shabbat, no está escrito Legani, sino Leganuni. Leganuni quiere decir para mi recreo, para mi diversión. Por eso, Akadosh Baruj Hu puso al hombre en ese lugar, para que nosotros nos divirtamos con él. Y esa diversión significa pasar por todas las emociones del corazón, por todos los pensamientos, por todos los descubrimientos de la infinita creación de Dios, que a veces nosotros lo sentimos como algo divertido, algo placentero, a veces suena como una prueba difícil de pasar, pero todo eso es parte del mismo tiempo. Si la Tierra nos girara alrededor del Sol, si la Luna nos girara alrededor de la Tierra y no nos hubiera ordenado contar el tiempo, entonces no dormiríamos, todo sería un continuo y no tendríamos recuerdos, no tendríamos principio, no tendríamos fin. Pero cada día que comienza es un nuevo emprendimiento, es una nueva creación. Cada año que comienza, cada mes que comienza, es una renovación y es un cambio que tenemos que hacer nosotros mismos. Desde ese ser limitado que estaba esclavo por el faraón, por la cultura, por el materialismo allí en Egipto, hacia ese ser libre de la redención que vuelve al jardín donde Akadosh Baruj Hu lo puso desde un principio, para esta vez sí disfrutar de todo eso que Dios planeó. Y el tiempo, como dice Einstein, no es constante. Para aquel que está fijo, como el cuerpo, pasa lentamente, pasa año tras año, y en cambio para el que se mueve, ese tiempo pasa más rápido. Que para el que está ahí adentro es como un solo instante, y para los que se quedaron parados son miles y miles de años de búsqueda e investigación. Y nosotros somos parte de los dos aspectos. Así como la sangre tiene líquido y glóbulos, tiene su aspecto continuo y su aspecto de partícula, como la luz, que es energía, y las partículas, fotones, así también nosotros tenemos esos dos aspectos. Tenemos el aspecto de el tiempo continuo y tenemos el aspecto de los días que son limitados. Entonces, a través que nosotros nos conectamos por esos dos niveles de conexión con Dios, el aspecto infinito del alma y el aspecto limitado del cuerpo y del tiempo y el espacio, podemos unirnos a Él y hacer todo uno. Pero eso es nada más que para llegar a la redención al final del sexto milenio, cuando vamos a llegar al Shabbat eterno, de vida eterna, de salud eterna. Vamos a escuchar la perashá y vamos a entender un poco mejor. Si no entendiste una sola palabra de lo que dijimos recién, o si entendiste, como entendieron nuestros seguidores, los que continúan estudiando en castellano las palabras del Rav Ginsburg, hoy a la noche vamos a estudiar el Mamar Bati Legani y vamos a profundizar. Mientras tanto, vamos a escucharla para allá de la semana.
Vai Vinsoaron, Vayomer Moshe Kuma, Adonai Viajutsu Viveja, Venus Emisan Jamí Paneja, Kimitzion Tetzetora, Purvara, Nilushalaim. Y fue que envió el faraón al pueblo y no los dejó descansar a Kadosh Baruj Hu, yendo por la tierra de los filisteos, que era el lugar, la forma directa y más simple para ir a la tierra de Israel, porque era muy cerca, y Kadosh Baruj Hu dijo, a lo mejor se van a arrepentir de haber salido, al ver que los van a perseguir y van a ver la guerra que les va a hacer el faraón, porque a pesar de todo que los dejó salir, el faraón volvió a endurecer su corazón y los persiguió. Todo eso para ser eliminados en el Yam Suf. Pero eso es algo que vamos a ver en las siguientes parshiot. Para el tema es que el pueblo de Israel llevó los huesos de Yosef para enterrarlos en Shem, en la tierra de Israel. ויהי בשלח פרעה יסעום ולא ינחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוא יבהו כי אמר אלוהים פן ינוחם העם ברעיסם מלחמו ושבו מצרימו ויסב אלוהים אסעום דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח מוישה אס עצמו יוסף עמוי כי השביע ישביע אס בני ישראל לאמור פוקוד יפקוד אלוהים אסכם והליסם אס עצמו ישי מזה איתכם וייסעו מסוכויס ויחנו וייסעום בקצה המדבר ואדוני הילך לפניהם ימום בעמוד עונו לנחויסום הדרך בעמוד אש לא יראו להם לא לכס ימום ולא לא יומיש עמוד העונון ימום ועמוד האש לא לפני העם ברוך אתה אדוני אלוהינו אשר נוסתנו לנו נותן אשר זכה יום נותן בסייכם ברוך אתה אדוני נשא תוירו. Y uno se pregunta cómo puede ser que después de toda esa esclavitud y el sufrimiento el pueblo piense si quieren volver. Eso se llama mentalidad inmadura, mojín de katnut. El bebé, cuando ve el mundo, y se asusta de las aventuras que tiene que pasar, quiere volver al seno materno. Y allí fue el seno materno Egipto. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירויס בין מגדול ובין היום לפני בעל צפון ניחחו יסחנו על היום ואומר פרעה לבני ישראל נבוכים הם באורץ סוגר עליהם המדבר וחיזקתי אס לב פרעה ורודף אחריהם ויקובדו בפרעה וכל חילו וידעו מצרים כי אני אדוני ויעשו כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נותן לנו תורתך תורת המלכותך לנו תעבדתך ברוך אתה אדוני Amén. Y así endureció el corazón de Faraón, como dice la Torá, para mostrar que él es Akadosh Baruj Hu, que Dios es el que maneja todo. Entonces podemos reconocerlo por la forma del faraón, o podemos reconocerlo por la forma del pueblo de Israel, de aceptar las mitzvot y cumplir sus ordenanzas. ויוגד למלך מצרים כי יבורך העם ויהפך לבב פרעה ועבודו אל העם ויאמרו מה זו עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדינו ויסויר אס ריבוי ואס עמוי לוקח עמוי ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולוי ויחזק אדוני אס לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמו
Amén. Y vamos a levantar esa Torah. En la Parashat Vayehi está dicho que cuando llevaron a Jacob a enterrar en Hebrón, en la tierra de Israel, la tribu de Leví no intervino, porque eran destinados en el futuro a llevar el Arón a Kodesh, el Arón sagrado, y ellos no participaron de la esclavitud de Egipto. Pero de todas maneras la esclavitud de Egipto comenzó justamente cuando murió Jacob. Hasta ese momento no había esclavitud. Pero después que murió Jacob y comenzó la esclavitud de Egipto, también la tribu de Leví continuó siendo libre. Se quedaron en la tierra de Goshen, donde estaban originalmente todo el pueblo de Israel, y allí la tribu de Leví se desarrolló y, como sabemos, fue elegida para luego ser los representantes del sacerdocio en el pueblo de Israel, los levitas, los Kohanim, que se ocupaban del templo sagrado, en especial los levitas, y la tribu de Leví tenía 3 hijos, de los cuales Kehat era el que llevaba el Arón específicamente. Y de la tribu de Kehat salió Moshe, Aarón y Miriam. Y sin embargo acá la Torah dice que cuando salieron de Egipto, Moshe llevó el Aarón, el ataúd de Yosef, para llevarlo a enterrar en Shechem. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Explica el Rebbe que hay una diferencia entre llevar el Aarón de Jacob y llevar el Aarón de Yosef. El Aarón es el ataúd. El Aarón de Jacob representaba el comienzo de la esclavitud para todo el pueblo de Israel, salvo para Leví. Ellos se mantuvieron libres. En cambio, el Aarón de Yosef representaba la liberación de la esclavitud. Como está dicho, cuando Yosef le pidió a sus hermanos que antes de morir les dijo que en el futuro Akadosh Baruj Hu los iba a rescatar, y cuando se vayan libres de la tierra de Egipto, por favor llévenlo con él y llévenlo a Shechem, ese lugar que su papá le había comprado y le había reservado para él. Y hasta hoy en día está la tumba de Yosef allí, donde estaba la yeshiva de Galeinai, del Rav Ginsburg, y luego el Estado lo entregó a los árabes y ellos mancillaron el lugar, pero todavía de vez en cuando se puede entrar. Esperemos que Besat Hashem todo eso sea liberado pronto y podamos volver libremente sin tener que estar yendo con el ejército para que nos cuide, tanto allí como a toda la tierra de Israel y también a todas partes del mundo, que todos seamos libres para servir a Dios de la manera en que Él nos pide y podamos ser libres para disfrutar de la creación de Dios sin terroristas, sin enemigos, sin descendientes de Amalek y de los egipcios que buscan el terror y la maldad en el mundo. De todas maneras, para culminar con este tema, tenemos que decir que Moshe Rabbeinu mismo llevó el Aarón. Ese Aarón estaba enterrado, estaba en el Nilo, y de allí lo sacó, dijo: toro, levántate, y salió, se levantó milagrosamente el Aarón de donde estaba escondido y fue llevado por Moshe mismo. Entonces, no solamente que fue la tribu de Leví, sino que el mismo Aarón, el mismo Moshe Rabbeinu de la tribu de Leví, la tribu de Kehat, el que llevó el Aarón a Kodesh, porque él fue el que llevó en la práctica la liberación del pueblo de Israel. Hay muchas cosas interesantes de esta perashá que vamos a meditar durante esta semana. También publicamos muchas cosas durante más de 20 años en castellano, y todo eso se lo repartimos sin ninguna condición a todos los que quieren participar de nosotros y quieran difundir y estudiar y ser
compañeros en nuestro camino hacia la liberación con la llegada del Mashiach. Hoy a la noche nos vamos a ver y vamos a seguir enviando material y explicando cosas que nos enseña el Rav Ginsburg y el Hasidut. Besrat Hashem, que tengan una hermosa semana, y esta semana es una semana sagrada porque es el aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, como dijimos antes, y la ascensión del Rebbe, que es el Moshe de la generación que nos lleva a salir de Egipto, que por ahora no lo vemos, pero Besrat Hashem van a volver todos los queridos que están durmiendo en el polvo, y sus almas van a volver a reencarnarse para disfrutar todos juntos de la redención y la llegada del Mashiach.